Gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a tener la posibilidad y quiero agradecer que se me haya invitado a compartir con ustedes este momento de algunas reflexiones sobre el Caribe desde la perspectiva de los estudios de Juan Bosch. Pero antes que nada, cuando uno habla del Caribe, tiene la necesidad, sobre todo en esta parte del Cono Sur, de preguntarse de qué hablamos, qué es el Caribe. Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que aquí, en Chile, se nos confunde con Centroamérica. Se nos dice, bueno, República Dominicana es un país centroamericano. Y no somos centroamericanos. Es decir, una cosa es el Caribe, otra es Centroamérica, o más bien el Caribe es una amplia región que incluye a Centroamérica, en todo caso. Por lo menos Bosch así lo plantea. Y señala que sería como una perogrullada o una contradicción decir Centroamérica y Caribe, ¿no? Porque una forma parte de la otra. Pero aún así, si nos referimos al Caribe, ¿de qué hablamos? ¿Dónde se inicia y dónde culmina el Caribe geográficamente? ¿Qué incluye el Caribe? ¿Desde qué perspectiva nos vamos a referir al Caribe? Si desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista histórico, ¿qué es esta región? Lamentablemente no estoy utilizando los recursos de esta sociedad de la información y voy a tener que, por lo menos cuando yo era adolescente, escuchábamos las radionovelas, ¿no? Y uno tenía que imaginarse, ¿no?, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y era un buen ejercicio, ¿no?, de entretenimiento. Hoy no, están las imágenes y sustituyen la imaginación. Bueno, pues aquí no hay imágenes, entonces vamos a tener que imaginarnos, pensar, o recurrir al conocimiento que ustedes tienen de la geografía, ¿no? Decíamos, ¿qué es el Caribe? ¿Dónde inicia y dónde culmina? Y permítanme decirles que dentro de los mismos especialistas del Caribe no existe consenso, es decir, no existe un acuerdo de dónde inicia y dónde termina el Caribe, es decir, cuáles son los territorios que conforman a ese Caribe. Y por eso entonces tenemos que hablar de darle una cierta definición a la región del Caribe. Entonces podemos hablar, y comienzo por lo más elevado, de una amplia región del Caribe que se conoce como el Gran Caribe, que incluye a toda la parte insular, todas las islas, lo que se denominan las Antillas Mayores y las Antillas Menores, y además la parte continental, que es el norte de Sudamérica, es decir, que es Venezuela, que es Colombia y que es además el istmo centroamericano subiendo hasta el Golfo de México. Incluso algunos suben un poco más del Golfo y hasta la Florida. Así está, toda esa parte, todo ello sería el Caribe. En la parte más del sur sería propiamente el Mar Caribe. Y en la parte norte, es decir, hacia el norte de Cuba, es el Atlántico, el Mar Atlántico, el Océano Atlántico. Entonces, este Caribe, esta región del Caribe, que podíamos entenderla
como lo hemos señalado desde el punto de vista geográfico, así como las Antillas, y esas Antillas subdivididas entre Antillas mayores y Antillas menores, y esta parte otra continental que va bordeando a ese arco de islas. Ese Caribe, en términos amplios, aunque todavía no existía el concepto de Gran Caribe, es un concepto muy relativamente reciente, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero es a él al que ya Juan Bosch se refería, porque por lo menos para la década de los 50 se hablaba de Caribe y se incluía a lo que es el Istmo Centroamericano, y también a las Antillas, y también la parte continental. El libro de Bosch, que escribió aquí, precisamente, en Chile, Póker de espanto en el Caribe, y que es un análisis comparativo de las 4 principales dictaduras que existían en 1955 en la región del Caribe, incluye a Trujillo, el de la fiesta del chivo, ¿no? A Trujillo, de República Dominicana, a Batista, Fulgencio Batista, de Cuba. Solamente eran 2 islas, ¿no? De las Antillas Mayores, Cuba, República Dominicana y Cuba, pero también incluye a Pérez Jiménez, que fue dictador de Venezuela, estaba en la parte continental, en la parte los territorios continentales, e incluía también a Somoza, Anastasio Somoza, en Nicaragua, en el Istmo Centroamericano. Y ahí hay una buena definición. Y en ese momento, en la década de los 50, eso era el Caribe, ¿no? Si se estaba refiriendo a la parte insular, se está refiriendo a la parte continental, al Istmo Centroamericano. Y otros libros y otros especialistas, cuando se referían al Caribe, incluyendo el libro de Democracia y Tiranías en el Caribe, justamente incluye a los procesos democráticos y a los procesos dictatoriales de esta región amplia, no solamente de la parte insular o no solamente de la parte del Istmo Centroamericano. Señalado esto, agregaría que otra manera de acercarse al Caribe, de entender al Caribe, es el Caribe como desde el punto de vista cultural o etnocultural. Es decir, ¿cuáles son los rasgos fundamentales que definen al Caribe como región? Y ahí prima la definición que en su momento dio Eric Williams, que fue un político y escritor de Trinidad y Tobago, una isla de colonización inglesa, pero también existen otras definiciones, varias. No vamos a hacer todo un recuento de definiciones, pero lo que sí quiero señalar es que esta región del Caribe podemos entenderla, además, desde diferentes perspectivas. Y una de ellas es desde el punto de vista de los modelos de colonización a que fueron sometidos. Entonces tenemos por lo menos 4. El Caribe de colonización española, que incluye parte insular y parte continental. El Caribe de colonización inglesa, que incluye parte insular, las Antillas, y también parte continental, la Guyana, que está junto a Venezuela, y Belice, que está en el Istmo Centroamericano, y también el Caribe de colonización francesa, que igual se encuentra en la parte continental, junto en la parte norte del continente, Haití, y que está en la isla de Quisqueya, o isla de la Hispaniola, junto a República Dominicana,
que es el único caso que hay de dos estados-naciones compartiendo una misma isla. Y por otro lado están los territorios pequeños, en su mayoría, de las Antillas, de colonización francesa, igual que lo de colonización inglesa también en las Antillas. Y por último, lo de colonización holandesa, que igual se encuentran en la parte insular y en la parte continental, que es Surinam, que es un país independiente. De este Caribe, así, visto en esta perspectiva de diferentes modelos de dominación colonial, podríamos profundizar y extraer unos rasgos, una serie de características con elementos que nos unen, con elementos que nos vinculan desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la economía, pero también con diversos elementos que nos diferencian. Hago énfasis en esa diversidad del Caribe, porque, como decía, generalmente aquí en el Cono Sur se piensa confundiendo Centroamérica con Caribe, y se piensa además de que todo es lo mismo, ¿no? Y que todo es igual. Y hay unas diferencias sustantivas. Entre otras muchas, es que esa región del Caribe es una región de aportación cultural significativa. Solamente la isla de San Vicente tiene con unos 160.000 kilómetros, 160.000 habitantes, solamente esa tiene 2 premios Nobel, que es el índice más alto per cápita que hay de población por premio Nobel. 80.000 habitantes por cada premio Nobel. Uno de literatura y otro de economía. Sí, Arthur Lewis, que fue el premio de Nobel de Economía, y Derek Walcott, que fue ahora recientemente, en la década de los 90, premio Nobel de Literatura. Y así podríamos seguir haciendo referencia, porque el mayor índice y la relación per cápita de premio Nobel por habitante se encuentra en esta región del Caribe. No vamos a referirnos a la aportación cultural en la literatura, en la música, porque el Caribe, en definitiva, lo que ha hecho y lo que hace para la humanidad es expandir, es aportar alegría y entretenimiento, que sea con el ritmo, que sea con la gastronomía, que sea con los grandes intérpretes de la región. Eso es lo que ha hecho, a pesar de que ha estado sometido durante mucho tiempo a dominación colonial. Pero con la gran contradicción de que en la región del Caribe existen los países que primero se independizaron de toda América, que es el caso de Haití, cuya independencia fue el 1 de enero de 1804, antes de que el resto de toda la América hispana y lusitana pensara independizarse. Y es la última región también en la cual se producen procesos de independencia. Todavía en la década de los 70, década de los 80 del siglo XX, se estaba dando un tardío proceso de independencia que no quiero homologar con proceso de descolonización, pero un tardío proceso de independencia en el que de 1900
después del triunfo de la Revolución Cubana, se independizaron 13 nuevos países en nuestra América. Es decir, que todo lo que se había estudiado en su momento de que éramos 21 países, eso quedó algo obsoleto. Y esto modificó además la correlación de fuerzas políticas en la región, porque esos países, independientemente de su extensión geográfica y del número de habitantes que tienen, son estados nacionales que forman parte de los organismos regionales e internacionales y tienen voz y voto, y por lo tanto, cualquiera que pretenda formar parte, tener un candidato para formar parte de de algunos de estos organismos, tiene que contar con el apoyo de los países de la región del Caribe. Para ustedes, creo que el ejemplo más cercano e ilustrativo es el secretario general de la OEA, que si no es por el apoyo de la región del Caribe, nunca hubiera llegado a ser secretario general de la OEA. ¿No? Bueno, señalado esto, digamos que Juan Bosch siempre tuvo una vocación caribeña. Además de lo que se le conoce como literato, como cuentista, como escritor de ficción, desarrolló una obra como historiador, como ensayista, como politólogo, en diferentes dimensiones de las ciencias sociales. Y en algunos de los casos, yo diría en el de la historia, por ejemplo, solo con una de sus obras, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, solo con esa obra, con ese libro, Juan Bosch ya tenía garantizado un reconocimiento como historiador, porque es una obra donde da cuenta de toda la región del Caribe, es una reinterpretación del Caribe, de la historia del Caribe, como lo dice el título lo recoge perfectamente, desde Cristóbal Colón hasta Fidel Castro. El Caribe, frontera de los imperios, que está desarrollado bajo una tesis de carácter geopolítico. Es decir, que el Caribe, la región del Caribe, esa que he tratado de definir, conformada por esas Antillas y esos territorios continentales, incluyendo la parte del Golfo de México, desde la llegada de Colón hasta el triunfo de la Revolución Cubana, se constituyó en una frontera de los imperios. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que todo país, todo estado, nación, tiene sus fronteras geográficas, pero los imperios, además de esas fronteras geográficas que lo delimitan y lo hacen frontera con un país vecino, además de ello tienen fronteras en lugares muy distantes del lugar geográfico donde están situados. Y el Caribe se convirtió en una frontera de esos imperios, es decir, de los imperios europeos. No estoy hablando de imperialismo, de los imperios europeos, sí, que comenzaron desde la llegada de Colón a repartirse el mundo. Y los conflictos bélicos que se desarrollaban en Europa no se originaban y culminaban en Europa, sino que obligaban a los países que estaban en el conflicto bélico, si fueran 2 o más, a tener que defender su frontera en la región del Caribe. Inmediatamente, porque hasta ahí se habían desplazado sus posesiones territoriales, sus dominios. De ahí que justamente lo que le había señalado de un Caribe de colonización hispana por España, otro de colonización inglesa, francesa, holandesa, y posteriormente el último imperio
que emerge ya como imperialismo. Si Estados Unidos, si ponemos como punto de partida la guerra hispanoamericana de 1898, en que desplaza al último imperio que era el español, le arrebata la isla de Cuba, se apropia de Puerto Rico, que hasta hoy día sigue siendo un estado denominado Estado Libre Asociado, que es un eufemismo de denominarle a una colonia, no es un país libre, independiente. Y en la parte del Caribe, y este imperio que está emergiendo, siempre para que surja un nuevo imperio, es decir, para que entre en ocaso un imperio, que fue el caso de España, tiene que estar la emergencia de un nuevo imperio. Si no, España, quién sabe hasta cuándo se hubiera quedado. Aunque según Bosch, España nunca tuvo la sustancia propia de un imperio. ¿Qué quiere esto decir? Que nunca tuvo una verdadera sistema administrativo, poder económico. Ya para ese entonces estamos hablando de imperios donde se requería el desarrollo de una burguesía. Si nunca tuvo un verdadero desarrollo económico, administrativo, militar, aunque hizo todo lo que conocemos de conquistar y dominar todo este continente. Pero aún así, sostiene Bosch, España nunca tuvo, fue una casualidad histórica lo que ocurrió, lo que conocemos. A diferencia de otros imperios, es decir, del inglés, del francés y del mismo holandés, y posteriormente, por supuesto, del estadounidense, que sí hay una vocación, hay una sustancia. Y así vemos cómo ni Francia, ni Inglaterra, ni Holanda han entrado en un ocaso. Han perdido su hegemonía, han sido desplazados por otro imperio, ¿no? Y de ahí las luchas, justamente por eso las luchas interimperiales. Bueno, entonces en esas luchas interimperiales entre los imperios, es donde la frontera se desplazaba. No se quedaba en Europa, sino que se desplazaba hasta la región del Caribe. Entonces, ¿por qué hasta Fidel Castro? Porque cuando triunfa la Revolución Cubana, cuando se declara la Revolución Cubana una revolución socialista, cuando tiene el apoyo de la Unión Soviética, ya en el marco de la Guerra Fría, ocurre que la Unión Soviética, es decir, el socialismo, había trasladado su frontera a la región del Caribe. Y por lo tanto, si Estados Unidos atacaba a Cuba, no era a esa isla de Cuba como un país cualquiera que estaba atacando. Estaba atacando también al socialismo, a la Unión Soviética. De manera tal que cuando se produce la crisis de los misiles, a principios de la década de los 60, esa crisis de los misiles, que estuvo a punto de producirse un estallido nuclear, esa crisis de los misiles que había colocado a solicitud de Cuba, del gobierno cubano, esos misiles que había instalado la Unión Soviética en Cuba, cuando fueron descubiertos por Estados Unidos, entran en negociación Estados Unidos y la Unión Soviética y deciden el retiro de los misiles. Es decir, la crisis y la negociación se produce y la solución se produce entre la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos, es decir, entre dos imperios, no entre Estados Unidos y Cuba. Porque
el socialismo había trasladado su frontera hasta la región del Caribe. Bueno, ese traslado, como cuando se produce la invasión de Bahía de Cochino o Playa de Girón, en que Estados Unidos es derrotado. Por eso Bush, y como el libro justamente fue escrito pocos años después de este acontecimiento histórico, Bush escribe ese libro no por estos acontecimientos que se habían producido, sino por otro acontecimiento que es lo que gatilla, digamos en términos poco académicos, a Juan Bosch a escribir esa obra, es decir, a reinterpretar la historia del Caribe que él conocía muy bien, pero cuando República Dominicana en 1962 elige a Juan Bosch como presidente, en el marco de la Guerra Fría, el que no estaba sujeto a los designios norteamericanos era acusado de comunista. Y Juan Bosch fue acusado de comunista. Y Juan Bosch no era comunista. Y su gobierno fue derrocado, un golpe de Estado, en 1963, a los 7 meses de haber sido electo presidente democráticamente, con un 60% del electorado, un apoyo constitucionalmente, todo correcto. Pero la democracia en los países de nuestra región ha sido al menos durante la Guerra Fría, una tarea titánica. Porque para poder establecer un régimen democrático, sucede que la democracia devora la democracia. O por lo menos, en nombre de la democracia, se devora a la democracia existente. O sea, se derroca a un gobierno democrático bajo la acusación de que era un gobierno comunista, y posteriormente, al año y medio, en abril de 1965, cuando se da un movimiento constitucionalista, es decir, para retornar la Constitución que habían depuesto, que habían derogado el gobierno de facto, el gobierno que se había establecido, que había derrocado Juan Bosch. Cuando se da ese movimiento de carácter cívico-militar para retornar a Juan Bosch a la presidencia de República Dominicana, Estados Unidos, nuevamente, bajo la acusación de que era comunista, envía 42,000 marines a República Dominicana para combatir a lo que ellos entendían que era un movimiento comunista, y según ellos, el listado que dan era que había unos 40 y tantos, 47 creo, comunistas con nombres y apellidos. Y parece que en una confusión de ficción norteamericana le estaban dando un poder inmenso a cada uno de los comunistas, porque para combatir a cada comunista se estaban enviando 1,000 marines con todos los armamentos de la época, justamente con el tipo de armamento que enviaron a combatir a Vietnam. República Dominicana en ese momento, en 1965, fue una especie de laboratorio de antesala de la guerra que Estados Unidos desarrolla, guerra no declarada, además, como tampoco fue declarada la ocupación norteamericana a República Dominicana, para hacer lo que hizo en Vietnam. Entonces, cuando eso se produce, Bosch se hace la pregunta, bueno, ¿y por qué nos han invadido? Y la respuesta es, nos han invadido porque, y lo dicen en la introducción, en el prólogo al libro, a la investigación que hace, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, Caribe, Frontera Imperial, dice, bueno, porque cuando se produce un movimiento revolucionario dentro de las fronteras de un país, los poderes de ese país envían a sofocar al movimiento revolucionario, al movimiento insurgente. Y eso era lo que estaba haciendo Estados Unidos, bajo el entendido de que el Caribe formaba parte de su frontera y no podía permitir que se diera un movimiento revolucionario, porque en ese entonces
el temor que había era el surgimiento de una nueva Cuba. Bueno, pagamos el costo de la Guerra Fría. Murieron más de 3.000 dominicanos en ese entonces combatiendo a la ocupación norteamericana. Y Bush, después de esta ocupación, se traslada a Europa en los años 66, 67, 60, hasta el 69, y es su etapa más fructífera que hay, de mayor producción. Ahí es cuando escribe este libro, que es un libro de 400 y tantas páginas, cuyo título originalmente era El Caribe de Frontera Imperial. Y la editorial Alfaguara, con el ojo que tienen de mercadotecnia las editoriales, dijeron: no, el título no es ese, el título es De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Y así quedó como título. Sí, porque habían dos grandes íconos, ¿no? Dos grandes personajes. Cristóbal Colón, que desde mi perspectiva, símbolo de la dominación, símbolo de todos los poderes imperiales que llegarían a la región, y Fidel Castro, el otro ícono revolucionario, símbolo de los procesos de independencia, de los procesos de liberación de nuestra América. Y entonces queda como subtítulo El Caribe Frontera Imperial. De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial. Bueno, libro que es un clásico en la historiografía del Caribe y a nivel internacional. Pero es un enfoque de carácter geopolítico, porque te está cubriendo toda la parte insular y la parte continental, tanto de la parte norte de Sudamérica como la parte del istmo centroamericano y la parte del Golfo. Y lo es, además, porque es así como los estrategas norteamericanos, desde Alfred Mahan, finales del siglo XIX, entendían a la región. La región del Caribe, y les pido que hagan un poco de imaginación, la región del Caribe, entre una isla y otra, entre una isla y la parte continental, está separada por canales de corrientes marinas, ¿no? Y la teoría que desarrolla Alfred Mahan, norteamericano, es que quien dominara los principales canales de la región, que los sintetiza a 4, de los 14 o 15 canales que existen en su conjunto, canales naturales, ¿no? Sin incluir el canal de Panamá, que es un canal artificial, canal construido por el hombre, por la tecnología, ¿no? Quien dominara a unos 4 o 5 canales, con eso dominaba la región y dominaba además la parte del continente americano. Entonces había que dominar el Caribe, pero para dominar el Caribe había que dominar los canales que separan una isla de otra o a las islas de la parte continental. Es importante, estamos hablando del siglo XIX, es importante destacar que en lo que nosotros hoy en día conocemos como las Fuerzas Armadas, así que es la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y las tropas, ¿no? Las tropas, como elemento de combate, son de la época napoleónica. Sí, las tropas dejaron de tener importancia en el desarrollo de la historia, en el desarrollo de los conflictos bélicos, dejaron de tener importancia. La parte
naval, que también tendría evolución, desarrollo, modernización. Justamente los imperios, hasta el siglo XIX, tenían que tener un gran desarrollo naval. Si no había desarrollo naval, no había posibilidad de ser un imperio. Solamente con las tropas no era suficiente. Además de tropas, había que tener la parte naval. Y después vendría lo último que se incorpora, pero ya eso es siglo XX, después a raíz de la Primera Guerra Mundial, que se incorpora la parte aérea. Con anterioridad no existía la parte aérea, ¿no? Entonces, para esa época, la parte naval era clave, era fundamental. De ahí que Estados Unidos, que se convierte en la gran potencia naval, solamente superada en su momento por Inglaterra. Bueno, por la Inglaterra, que tenía tal poder naval que, como ustedes saben, es la que protege a toda la corte portuguesa para que no fuera atrapada por Napoleón en la invasión napoleónica de Francia, cruzando toda España para llegar a Portugal, y los portugueses, toda la corona, toda la corte. Es un hecho que parece que hoy en día parecería casi ficción. Sí, pues estamos hablando de 10, 15, 20,000 hombres, ¿no? Trasladarse en embarcación desde la metrópoli, desde Portugal, desde el continente europeo a su colonia, a América, y establecer el imperio aquí, en Brasil. Bueno, eso solamente lo pudo hacer por el poderío militar, que no lo tenía Portugal, que lo tenían los ingleses, y fue Inglaterra la que le da toda esta logística, toda esta protección. Como nota de pie de página, diría que, y lo digo porque yo recuerdo cuando hacía mis estudios en el liceo, siempre me costaba trabajo entender, o más que entender, me hacía yo la pregunta, bueno, y en nuestra América hispana, ¿por qué, digo, en nuestro continente, por qué la América hispana, a raíz del proceso de independencia, se fragmentó? Surgieron tantos países, y en cambio en la América lusitana, portuguesa, no se fragmentó, se independizó y se quedó un solo Brasil, un solo país. Y en el cambio nuestro, eran 4 virreinatos, y ni siquiera se quedaron 4 países en cada uno de los virreinatos. Y cada uno de los virreinatos, a su vez, se subfragmentó y surgió toda esta que algunos denominan despectivamente republiquetas, ¿no? Es decir, pequeñas repúblicas. Los brasileños no. Los brasileños no, porque justamente por este acontecimiento que estoy señalando, se unifica porque la corte se establece en Brasil, en la colonia. Es un acontecimiento extraño, ¿no? La corte se establece en la colonia y la metrópoli se establece se convierte en una especie de colonia entonces. Es decir, hay un juego, es decir, a la inversa. Y el príncipe, el rey, el que está en Brasil, cuando lo llaman que regrese a Portugal, dice, no, yo no voy, yo me quedo aquí. No, entonces se da. Y Brasil se viene a independizar muy tardíamente, primero a independizarse y a convertirse como una república, muy tardíamente, y además siguiendo un proceso histórico totalmente diferente al de nuestra América. Es decir, de nuestra América hispana, es decir, de todas las luchas, de los caudillos regionales, todo lo que conocemos en nuestra América, que es un proceso distinto. Esto lo relaciono al poderío naval de Inglaterra. Pero ya en la región del Caribe, pasado ese acontecimiento, entrado principios del siglo XX, era apropiarse de estos territorios donde confluían los canales naturales. De ahí que Estados Unidos se dedique a ocupar a esos territorios.
que ocupe a Cuba, que ocupe a Haití. Estamos hablando de principios de 1900, que ocupe a República Dominicana, que ocupe a Puerto Rico en 1898, porque era ahí donde estaban los canales principales. Y que todavía cuando, sí, esos canales naturales principales, y que cuando decide o tiene que retirarse de Cuba, lo hace bajo la condición de, sí, pero con una base militar, Guantánamo. ¿Y dónde queda Guantánamo? Sí, Guantánamo no queda en la parte occidental, sino queda en la parte oriental, porque es ahí donde hay un canal el que separa a Cuba de Haití, que era clave desde el punto de vista geopolítico. Por eso se establece la base de Guantánamo ahí, que se mantiene hasta hoy día, ¿no? A pesar de todos los cambios internacionales que se han producido y todas las historias que conocemos, que ha transformado la geopolítica, han transformado la sociedad, pero ahí se mantiene. Y se mantiene todavía Puerto Rico. Entonces, ocupa República Dominicana, Haití primero Cuba, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Cuba hasta que Cuba se independiza, que es uno de los últimos países que se independiza de nuestra América. Ocupa Haití 1915 a 1934, que es de las ocupaciones militares más prolongadas que existe en la región. Ocupa militarmente República Dominicana de 1916 a 1924. Hace algo parecido, pero no de todo el territorio, también en Nicaragua. Como resultado de estas ocupaciones, tenemos, en primer lugar, la desarticulación de los ejércitos nacionales existentes y la conformación de nuevos ejércitos bajo la directriz y bajo la orientación de Estados Unidos. Y tenemos también el desconocimiento de las constituciones que existían, la aprobación de nueva constitución, que en el caso de Cuba, con la famosa enmienda Platt, es decir, constituciones hechas para legitimar el dominio de Estados Unidos. Y por último, como resultado de estas ocupaciones también están el surgimiento de los dictadores. Que fuera Trujillo en República Dominicana, que fuera Machado, posteriormente Batista en Cuba, que fuera Somoza en Nicaragua. Y en el caso de Haití, cada uno de ellos tiene sus secuencias, sus singularidades. Muy tardíamente, el caso de los Duvalier. Cada uno de estos dictadores tiene sus particularidades y sus singularidades. Tampoco vayamos a confundir y a pensar de que todas las dictaduras y todos los dictadores eran similares. Hay elementos que los unifican, es decir, que son comunes, pero hay elementos sustantivos que los diferencian. Si no, por ejemplo, jamás podríamos entender la diferencia, y no quiero atribuirse a los dictadores únicamente, no me vayan a malinterpretar, pero daría un poco de trabajo de poder entender la diferencia que existe hoy día entre Haití y República Dominicana. Tuvimos dos sistemas dictatoriales sustantivamente diferentes. La dictadura de Trujillo, 1930 a 1931, que fue una dictadura de carácter desarrollista, porque también hay dictaduras desarrollistas, ¿no? Como fue la de Pérez Jiménez, por ejemplo. O dictadura opuesta al desarrollismo, como fue la de los Duvalier, que no dejaron ni siquiera 1 kilómetro de tramo de carretera, no dejaron ninguna obra de infraestructura, no dejaron nada, ¿no? En cambio, la dictadura de Trujillo incluso dejó una cierta institucionalidad, aunque lo que se hacía era una especie de teatro, ¿no? De farsa, pero la fecha en que se celebran las elecciones presidenciales en República Dominicana hoy día, la misma que se
desarrollaban cuando Trujillo. Y digo, era una farsa porque los resultados de las elecciones estaban antes, ya impresos, antes de que culminaran las elecciones. Pero la hacía. Y en cambio, Duvalier se declara presidente vitalicio. Eso, por ejemplo, en República Dominicana se jamás entendería que Trujillo se iba a declarar presidente vitalicio. Trujillo cumplía aparentemente con todas las reglas de la democracia. Es decir, tenía un congreso, tenía diputados, tenía senadores, tenía constitución, tenía todo esto. Claro, los diputados y los senadores tenían que firmar su renuncia en blanco, sin fecha, y en Buen Día, si leyeron la novela de La Fiesta del Chivo, se recordarán cuando abre el periódico y se encuentra que había renunciado. Sí, pues Trujillo lo hacía renunciar en el momento que él quisiera, para tener la fachada de un sistema democrático, ¿no? Y además, él no fue el presidente durante los 31 años. Él ponía a alguien que lo representara, hiciera como de títere, ¿no? Entonces, él iba intercambiando. Entonces, él era el jefe, y así se le decía, el jefe, que era como una especie de jefe de Estado por encima del jefe de gobierno. Y así era como estaba concebido en la República Dominicana, ¿no? Pero digamos, hay una diferencia entre las dictaduras, es a lo que quiero apuntar. Pero esas dictaduras, para bien o para mal, y yo creo que para mal, ¿no? En su generalidad, fueron producto de esas ocupaciones norteamericanas. Ocupaciones norteamericanas que además dejaron otra serie de improntas en la región. Entonces, está esa parte geopolítica. Y cuando se produce la ocupación norteamericana de 1965, que es la segunda ocupación del siglo XX, porque la primera es la de 1916 a 1924, y la de 1965 a 1966, Juan Bosch comienza a desarrollar la tesis esa de que el Caribe es una frontera de los imperios, una frontera imperial, y por eso hace una reconstrucción, una reinterpretación de la historia del Caribe desde esa perspectiva geopolítica, de los diferentes imperios, cómo combatían, cómo se dividían la región, cómo tenían que ir a defender sus posesiones en la región del Caribe. Si no fuera desde esa perspectiva geopolítica, tampoco podríamos entender por qué en una isla con unos 70 y tantos mil kilómetros cuadrados, es decir, República Dominicana con 48.000, Haití con unos 27.000 kilómetros cuadrados, sean dos países de colonización distintas. No, dos países diferentes, dos estados-naciones diferentes, justamente por lo de las fronteras imperiales, porque los franceses se apropiaron, le arrebataron una parte del territorio que tenían los españoles en la isla y se apropiaron y establecieron esa nueva colonia que devendría posteriormente en un estado independiente en 1804. Es una gran aportación desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de la historia de Juan Bosch en la región. Y el otro libro, en esta perspectiva geopolítica, al cual por cuestiones de tiempo me voy a referir muy brevemente, pero es un libro, yo diría, es el opuesto. Porque mientras de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe Frontera Imperial tiene 450 páginas, el otro, que voy a hacer referencia, también el carácter geopolítico, es el pentagonismo sustituto del imperialismo. Que no es un opúsculo, pero es un libro pequeño. Es un libro de una poca número de páginas. Creo que 150, 170 páginas apenas. Pero lo importante, como sabemos, no es el número de páginas que tenga un libro, sino el contenido, la sustancia, la tesis que desarrolla. Y lo que desarrolla Bosch ahí también es a causa, en el marco, en la coyuntura política que se está desarrollando
en la región, pero más bien a nivel internacional. Y vos ahí tienes el privilegio de hacer una aportación a la geopolítica, de hacer una aportación a los estudios de carácter internacional, porque hasta ese momento, si bien habían algunas aproximaciones, como la de Raimir, en términos de el papel importante que comenzaban a jugar los militares en Estados Unidos, desde el punto de vista del poder. Si bien es cierto que Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, es el que crea, y así lo denomina, el complejo militar industrial. Y que además, cuando culmina su presidencia, da un célebre discurso donde dice, se ha creado este complejo militar industrial. Y yo he creado este complejo militar en Estados Unidos. Este complejo militar industrial dice, pero atención, que esto puede poner en peligro al sistema democrático. No solamente de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Bueno, es esto lo que toma Bosch como punto de partida y como experiencia de lo que él estaba viviendo, de lo que él había vivido en República Dominicana, en que, por un lado, el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería de Estados Unidos, que aparentemente es, como toda Cancillería, la que dicta, norma la política exterior, dejó de normar la política exterior y fue suplantada por el Departamento de Defensa, es decir, por el Pentágono. Y era el Pentágono, desde ese momento, el que trazaba la política internacional de Estados Unidos. Al grado de que, a mí se me hace difícil abordar estos temas cuando no soy académico. Así que voy a hacer una incursión rápida, ¿no? Al ámbito académico, para decirlo como académico, ¿no? Al grado de que, sí, porque los académicos, el académico tiene libertad de decir las cosas que piensa sin mayores consecuencias, ¿no? Claro, nadie le hace caso. Incluso que ahora se cumple son el 50 aniversario de la muerte de Kennedy. Incluso la muerte de John Fitzgerald Kennedy se entiende como una muerte, un asesinato de Estado del Departamento del Departamento de Defensa, es decir, del Pentágono. El Pentágono quien asesina a John F. Kennedy por una serie de posiciones que no iban de acuerdo con los intereses del Pentágono. Desde ese momento, desde aquel entonces, de la década de los 60 hasta la actualidad, si ustedes leen o releen el pentagonismo, sustituto del imperialismo, podrán entender mejor las acciones de Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001. Sí, la guerra de Irak, de Afganistán, de Irak, la teoría de la guerra preventiva, que es la necesidad de estar en guerra permanentemente para poder tener funcionando el complejo militar e industrial. Porque si el complejo militar e industrial no funciona, la economía de Estados Unidos no funciona. La economía de Estados Unidos, y no solamente por la cuestión bélica, es decir, la fabricación de aviones, de cohetes y de metralla y todo eso, no. Sino esos soldados, las decenas de miles de soldados que son trasladados a otro país para ocupar, para atacar otro país, tienen que ir vestidos, tienen que llevar alimentos, tienen que tener medicamentos. Y todo esto
se lo proporcionan una serie de empresas, ¿no?, que forman parte del complejo militar industrial. Claro, uno podría estar pensando en este momento, qué triste historia la de que nos ha tocado vivir, en que una potencia, una civilización como la norteamericana tenga que vivir destruyendo, ¿no?, a los seres humanos, a la ecología, destruyendo la vida en su conjunto, haciendo guerra para poder existir con un buen nivel, con un estándar de vida. Si no, la economía se le desploma. Se entendió que con la guerra de Irak, Estados Unidos iba a superar su crisis económica en la que ya estaba inmerso. Incluso, entonces, el concepto de destruir para construir forma parte justamente de poder tener a toda la economía, toda la industria en movimiento, le fracasó. Pero recuerden ustedes que ya se habían hecho las licitaciones de las grandes empresas que iban a reconstruir a Irak, ¿no?, antes casi de ser destruido, ¿no? ¿Y quiénes iban a ser los favorecidos? Los países aliados, los que le habían dado apoyo a Estados Unidos. Esas grandes empresas iban a ser las favorecidas para construir lo que el imperio estaba destruyendo. Eso parecería un poco de ciencia ficción, pero es la realidad, ¿no? No lo logró. Logró destruir, pero no logró la reconstrucción y por lo tanto tampoco logró la reconstrucción de su economía. Y tuvo que tiene que estar inventándose otras guerras, porque bajo la perspectiva esta de la guerra preventiva, es decir, cualquier país es sujeto de estar teniendo armas de destrucción masiva y por lo tanto, independientemente de lo que diga las Naciones Unidas, puede ser atacado para evitar el uso de esas armas de destrucción masiva. Decía entonces que esto ya está planteado como tesis en el libro de Voss. Es decir, que no es el imperialismo que en 1917 había planteado como tesis Lenin en el imperialismo, etapa o fase superior del capitalismo. No. Hay toda una serie de elementos que caracterizan a ese imperialismo como sistema, sino que es después de 50 años, porque fue justo escrito 50 años después, es decir, el pentagonismo fue escrito justo 50 años después del imperialismo de Lenin. Los cambios internacionales que se habían producido eran diversos en la economía, en la tecnología, y Voss, su gran acierto y su gran mérito es que logra desentrañar, sin ser un norteamericano, ¿no?, siendo un caribeño, desentrañar algo que estaba ocurriendo al interior de la sociedad norteamericana y que los propios norteamericanos y el mundo en su conjunto no se estaba dando cuenta que estaba ocurriendo, y que el mundo intelectual y el mundo político seguía denominando a Estados Unidos como un país imperialista. Y vos dices, no, están equivocados. Tiene elementos similares, y de ahí la confusión, al imperialismo, pero ya no es tal imperialismo. Tiene otra lógica, y es la lógica, la del Pentágono. Y por eso es que justamente se le pone ese título, ¿no?, del pentagonismo sustituto del imperialismo. Porque, entre otras cosas, él lo vivió en carne propia. Y cuando digo en carne propia, como protagonista de los acontecimientos de 1965, cuando se produce la ocupación norteamericana, de que por un lado iban los del Departamento de Estado, es decir, de la Cancillería norteamericana, a hablar con él, y por otro lado iban los del Departamento de Defensa, es decir, iban los del Pentágono.
Y él veía la diferencia que había entre unos interlocutores y otros interlocutores. Y además veía cuáles eran los que se imponían. No eran los del Departamento de Estado, los de la Cancillería. Los que se imponían eran los del Departamento de Defensa, es decir, los del Pentágono. Y ahí es entonces donde viene esta reflexión, ese análisis y el desarrollo de esa tesis de este libro que conocemos y que de inmediato tuvo una acogida en todo el mundo de habla hispana, pero además a nivel internacional fue traducido a 11 o 12 idiomas y es un clásico que sigue teniendo vigencia a pesar de los años que han transcurrido desde su publicación hasta este momento. Entonces, con estas dos obras, Juan Bosch, con la primera habría que reconocerle como un espacio, como un historiador, con su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera, el Caribe Frontera Imperial, y el otro de El Pentagonismo, Sustituto del Imperialismo, es un libro que escribió otro sobre cuestiones de política internacional y de geopolítica, pero solo con esta tesis, con ese libro, tiene un espacio suficiente para ser reconocido como un internacionalista y como un especialista en geopolítica. Son, entre otras, de las grandes aportaciones de este gran pensador, de este gran político, de este gran escritor, de este gran estadista y sobre todo de este gran humanista dominicano que es Juan Bosch. Muchas gracias.